¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en una nueva emisión de Informa TVX Economía, un espacio coproducido por el Departamento de Economía de la UCA y el canal TVX, en donde queremos poner a su disposición diversos temas de análisis de la realidad económica de nuestro país. Soy Carlos Monterroso y qué gusto volvernos a encontrar en esta edición del domingo 9 de octubre del año 2016. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? El tema es fundamental, es un tema de discusión de país, pero no solamente por la coyuntura, es una expresión también estructural de las políticas de carácter social o del sistema social que puede tener un Estado. ¿A qué me estoy refiriendo? El tema que vamos a desarrollar en esta noche es la reforma de pensiones. Está con nosotros ya el doctor Francisco Lazo, que es la persona que nos va a acompañar en esta oportunidad, docente, economista de la UCA, y vamos a hacer una lectura sobre este tema. Bienvenido, doctor Lazo. Buenas noches, Carlos. De nuevo es un placer estar aquí con ustedes en TVX. El público televidente también espero aclarar algunas de las cosas complicadas que están pasando en este momento, no solo con pensiones, sino que también de la situación problemática que hay de fiscal. Justamente ese es un tema importante y gracias por tomar la invitación, doctor Lazo, de lo que vamos a abordar en el desarrollo de esta hora de análisis. Este tema, ¿por qué queremos posicionarlo en la discusión? No solamente porque es un tema que está en agenda coyuntural en las últimas semanas, dadas las condiciones y las circunstancias del tema de la condición de crisis fiscal, el sistema previsional y la presentación del presupuesto general del Estado 2017. Nos interesa posicionar el tema de la reforma de pensiones porque aprovechamos justamente una hora para que usted pueda conocer con más detenimiento, de una manera más pedagógica, aspectos fundamentales del sistema previsional en nuestro país. ¿Cuáles son sus características? ¿En qué escenario nos encontramos en este momento? ¿Y qué elementos se deben de tener en cuenta para hacer reformas o cambios sustanciales para modificar un sistema de pensiones en favor de la ciudadanía? Que ese es un poco el punto central del cual vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora. Dicho esto, quiero presentarles, como ya es tradición, cuál es la distribución de los segmentos que vamos a hacer en esta emisión de Informa TVX Economía. Primero vamos a hablar un poco de los conceptos básicos, en qué consiste un sistema de pensiones y cómo está configurado el sistema de pensiones en nuestro país en este momento. Luego vamos a hablar un poco de las razones de por qué no funciona el actual sistema de pensiones en nuestro país, ni para la clase trabajadora ni para el Estado salvadoreño, pero sí ha sido de mucho lucro y beneficio para las AFP. Entonces nos hacemos estas preguntas: ¿por qué hay crisis? ¿Quién la genera? ¿Y cómo nos afecta? Luego, en el siguiente bloque vamos a hablar de la propuesta de reforma previsional planteada por el gobierno y cuáles son algunas de sus características y si ayuda o no a la clase trabajadora. Y el último bloque, como usted sabe, es de valoraciones y retroalimentación final y algunos aspectos fundamentales que en el transcurso de la plática hemos desarrollado con nuestro invitado, el doctor Francisco Lazo. Permítanos la primera pausa, regresamos en el debate. Gracias por su preferencia. Continuamos con Informa TVX Economía. En esta oportunidad está conmigo el doctor Francisco Lazo, economista, docente de la UCA, y vamos a hablar de la reforma del sistema de pensiones. Y justamente en este bloque nos hacemos una pregunta fundamental, doctor Lazo: ¿qué es un sistema de pensiones y cómo funciona el sistema de pensiones actualmente en este país? Lo vamos a llevar con la primera interrogante. ¿Qué es un sistema de pensiones? Seguro muchos amigos y amigas han escuchado el tema reiteradamente, pero se preguntan: ¿cómo es que está configurado el sistema de pensiones en nuestro país, doctor Lazo? Bueno, para comenzar con eso es importante indicar que toda la seguridad social responde a lo que se conoce como las reformas bismarckianas, que son producto de un político alemán de finales del siglo XIX, en donde a partir de ahí se definieron todo el esquema de seguridad social, donde está pensiones, donde está salud, donde está invalidez, donde está desempleo, etcétera, etcétera. Y aquí de lo que se refiere de pensiones, ¿qué significa contar con un adecuado sistema de pensiones? Cuando un trabajador inicia su vida laboral, llega un momento en que se le va a agotar su vida útil y llega a la vejez. Por lo tanto, deja de ser productivamente adecuado, útil. Deja de trabajar porque ya está muy viejo por A, B o C. Quiere decir que en ese momento ya no va a estar recibiendo salario. Por lo tanto, durante toda su vida laboral, él tiene que haber
acumulado o tiene que haber tenido un sistema que le garantice que cuando llegue este su momento de retiro, él pueda seguir recibiendo parte de lo que de lo que él contribuyó. Y eso es lo que se llama el sistema de pensiones, sistema de jubilación, etcétera, que es decir, que durante toda la vida laboral que se recibe salario, cuando se deja de recibir salario, se toma eso de referencia para poderle garantizar ingresos en la vejez a este trabajador que ya está retirado. Y eso es básicamente el sistema de pensiones. Pero hay diversos esquemas de pensiones. Hay básicamente dos. Unos que son contributivos, es decir, cuando el trabajador aporta parte de su salario, y el otro es no contributivo, que es cuando el Estado, el sector público, a las personas adultas mayores les dice: a ustedes les voy a pasar una pensión. Y usted no contribuyó, pero es solidario en ese aspecto. Dentro de las contributivas hay dos tipos. Está cuando yo contribuyo a un esquema solidario, es decir, yo como trabajador le entrego mi dinero a una institución de seguridad social, en el Seguro Social o el INPEP, que era el caso nuestro, y ahí se toman esos recursos para pagarle a todos los adultos mayores ya retirados y ellos van a estar recibiendo una pensión. Nadie tiene garantizado una parte ahorrada, digamos, sino que todo es sobre la base de la ley que se garantiza cuál va a ser el monto de pago de pensiones que se va a estar recibiendo para un esquema solidario. Debo de aclarar que mientras duró el seguro y el INPEP, a nadie se le dejó jamás de pagar su pensión correspondiente. Terminaron lo contributivo en solidario en el año 98 y a la fecha se ha seguido todavía garantizando el pago de la pensión de estas personas. Y está el otro, que es el de cuenta individual, donde cada trabajador aporta, el patrono también aporta, y eso se va acumulando en una cuenta, se le dice de ahorro, pero es una cuenta individual de ahorro previsional, porque no es de libre disponibilidad, sino que hasta que la persona se retira. Y sobre la base de lo que él ha cotizado durante su vida laboral, al final se le calcula, con cuestiones paramétricas, como se conoce, cuál va a ser la pensión mensual que él va a estar recibiendo por una parte de su tiempo antes de llegar, en el caso nuestro, a lo que es recibir la pensión mínima, una vez que se le agota su cuenta individual. Porque debo de aclarar algo. Según el esquema que nosotros tenemos acá con las AFP, no tenemos garantizada una pensión vitalicia en el sentido de ser única. Se me acaba mi fondo de pensiones, paso a estar recibiendo la pensión mínima, que son $205. Una persona pudo haber estado recibiendo $3,000, se le acabó su fondo individual de pensiones y pasa a recibir $205. Eso es el esquema que tenemos con las AFP. Actualmente, doctor Lazo, me gustaría que conozcamos un poco las características del régimen del sistema previsional de nuestro país, partiendo de una época importante, el año 1998, donde se hace una modificación, un cambio a la dinámica del sistema previsional en nuestro país. ¿Nos puede comentar un poco cómo ha marcado eso, las condiciones que actualmente se encuentra en nuestro país con esa reforma que se hace en el año 98, doctor Lazo? Excelente esto, que ya recibir de apoyo una lámina. Sí. Vamos a poner la primera lámina para tener este contraste con las declaraciones que nos está brindando en este momento Francisco Lazo. Entonces pido a producción si nos pueden proyectar la primera lámina, por favor. Excelente. Aquí la tenemos. Vean, en el Seguro Social, antes de 1996, teníamos un sistema que se conoce como muy generoso. Ok. El mínimo de años trabajados para recibir pensión era de 15, el salario básico regulador se calculaba sobre las cotizaciones de los últimos 3 años de cotización, la tasa de reemplazo máximo es el 90%, que significa el promedio de esos 36 meses se multiplicaba por 0.9 y eso era la pensión a recibir. La tasa de aporte, el trabajador aportaba 1% y el patrono 2%,
y la edad de retiro se mantiene igual en la actualidad de 60 y 55 años. Con esos parámetros que ahí están determinados, era muy difícil que perdurara. Pero cuando se viene la privatización con el esquema de las AFP, se modifican sustancialmente estos aspectos paramétricos y ahora la edad, los años mínimos trabajados pasan de 15 a 25. El salario básico regulador se más que duplica, llega a 120 aportes, se reduce la tasa de reemplazo, se incrementa significativamente el aporte de 3% a 13%. Y la edad de retiro se mantiene. Estoy casi convencido, no he hecho los datos, que si al sistema de reparto se le hubieran introducido estas modificaciones paramétricas con la privatización, estaría sobreviviendo el sistema de reparto y no estuviésemos en la crisis que estamos en la actualidad. Se hizo esto para favorecer el negocio de las AFP y las AFP que obedecen precisamente al esquema neoliberal que estaba predominando en la época de los años 90 en El Salvador, que fue una época de oro, digamos, para el esquema neoliberal. Creo que es importante esta mención que usted ha hecho con esta gráfica, doctor Lazo, para que se vea el antes y después de lo que significó la privatización del sistema de pensiones en nuestro país. Creo que hay un aspecto interesante que podríamos también abordar a propósito de esta primera lámina que usted ha mostrado, es cuál es el rol entonces que va asumiendo con esta reforma el Estado y el actor privado tras el involucramiento o privatización, es decir, qué posicionamiento han tenido ambos actores tras la reforma de la privatización del sistema previsional a finales de la década de los 90. Pero veamos otra lámina que es importante de ver cómo es el funcionamiento de las AFP. Supongamos trabajador Carlos, cualquiera, sí, dispone de $100 de cotización y él los puede colocar a una AFP por ley o que le den la facilidad de llevarlo al sistema financiero. En la AFP de entrada le van a estar quitando a ustedes 20% de comisión. Ese es el promedio registrado desde el año 98 a la fecha. En el sistema financiero, los 100 se van directo a su cuenta individual y en la AFP solo se le acreditan 80. Y aquí viene el truco de las AFP. Si yo quisiera llegar a calcular cuántos años se requieren para que yo tenga 200 en mi cuenta de ahorro, a diversas tasas de interés. Vayámonos a las tasas de interés que están más o menos al 5.75, en la AFP se requiere 16.4 años. En el sector financiero se requieren 12.4 años. Ya me robaron 4 años de rentabilidad. Solo por tenerlo en AFP. Si a mí me dijeran, miren, me dieran la facilidad de decidir, yo me iría al sector financiero y no me quedaría en una AFP. La AFP de entrada le están cutarreando a uno 4 años. 4 años y 20% de comisión. Ese es el esquema que tenemos en la actualidad. ¿Esto qué significa? Pasemos a otra lámina para que lo veamos en el tiempo de los trabajos. Hay un despojo, no de las AFP, sino que en el esquema de AFP. Veamos a alguien que llega a tener $30,000 de cuenta individual de retiro. Su salario básico regulador es más o menos $1,200. Tendrá una pensión de aproximadamente $720. Y la pensión le va a durar aproximadamente 60 meses más 72 meses. Estamos hablando ahí que de 11 años más o menos. 11 años en total. A partir del año 11, la persona esta que estaba recibiendo $720 pasará a recibir $205. Y eso es responsabilidad del sector público. Y las AFP ya se desentendieron del pensionado. La pérdida mensual por el resto de su vida para esta persona en particular será de $515 mensuales de pensión. Eso es un despojo que se le está haciendo al trabajador. Y lo peor de todo, que será en los años en donde él esté como adulto mayor, ya vencido, que ya no va a poder realizar absolutamente nada,
o va a depender de la caridad o va a depender de la solidaridad familiar. Son de los únicos esquemas, porque de pensión con $205 no va a poder vivir en absoluto esta persona. Y vamos a ver esto más adelante con otros datos. Justamente, doctor Lazo, le pido una pausa en este momento porque vamos a ampliar este tema con el siguiente bloque. También permítanos hasta una pausa. Continuamos con más en esta emisión de Informa TVX Economía. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad, domingo 9 de octubre, me acompaña Francisco Lazo, economista, docente de la UCA, y estamos hablando de la reforma del sistema previsional. Ya hemos tenido un elemento importante del cambio que significó la privatización del sistema de pensiones y las nuevas características que esto tiene, pero también lo que ha significado para las condiciones de vida y las condiciones económicas de los ciudadanos. Y hay un aspecto y una frase provocadora que hay que mencionar y que es una idea que usted quiere desarrollar, es el despojo que han hecho las AFP. ¿En qué consiste esta idea, doctor Lazo, del despojo que han brindado o que han hecho estas AFPs a las personas que son parte de este sistema previsional actualmente? Aclaro, no son un despojo que han hecho las AFP, sino que es el sistema de cuenta individual el que está haciendo el despojo. Las AFP no se han quedado ni con 5 de esto que voy a hablar a continuación. Aunque han tenido utilidades. No, eso es otra cosa. Okay. Del 20% que de entrada me quitaron de comisión, okay, algo para ellos, algo para otro tipo de seguros. Pero veamos una lámina que sí es importante podérsela aclarar a la población. Por eso que yo digo, el despojo no de las AFP. Fíjense, una mujer se retira a los 55 años. Una mujer que se retira a los 55 años, su esperanza de vida es mayor que cuando nace. Y aproximadamente llega a los 85 años. Un hombre se retira a los 60 y tiene una esperanza de vida menor que la mujer, 80 años. Okay. Entonces la mujer va a pasar 20 años con pensión mínima y el hombre solo 10 años con pensión mínima. Estábamos hablando del caso anterior de esta persona que tenía $30,000 de cuenta individual. La mujer, por haber estado en un sistema en las AFP y no en un sistema de reparto, en estos 20 años habrá dejado ya de percibir $117,000. El hombre, en estos 10 años, habrá dejado de percibir $55,000. Estos son los costos de la privatización. El robo de las pensiones se hizo en el año 98. Aquí me robaron las pensiones. Aquí lo estamos viendo. No están hablando del robo del siglo. El robo del siglo, y fue en el siglo pasado, es porque a la gente le están dejando de recibir buena parte de lo que le correspondía de pensiones en un sistema de reparto. Esa es la realidad. Pasemos ahora a ver, como estaba diciendo Carlos. Este tema que me parece interesante del sistema mixto de reparto, pero que de carácter espurio. Creo que es importante que desarrollemos esta idea y le pido a producción que nos pueda poner la siguiente lámina para desarrollar esta reflexión. Perfecto, ahí está. Entonces, explíquenos un poco en qué consiste eso, doctor Lazo. Veamos, nosotros tenemos lo que se conoce 2 pilares de sistema de pensiones. Uno público, que sigue funcionando, y uno privado, que está con las AFP. En el privado hay aproximadamente 700,000 cotizantes efectivos, porque hay 200 o 2 millones que probablemente cotizaron una o 2 veces. Pero no son efectivos. Estamos hablando de la efectividad. En el sector público hay aproximadamente 100,000. Y esto es un sistema mixto alternativo. O estoy en el público o estoy en el privado. Es decir, nosotros ya tenemos un sistema mixto. No es que vamos para la propuesta que se tiene, ya hay un sistema mixto. Pero veamos de dónde sale el dinero para pagarle al sector público. A esos casi 100,000 pensionados que hay, el gobierno no está recibiendo ni 5 de flujo para pagar las pensiones de esos 100,000. Ni 5. Es decir, prácticamente eso están en un esquema de seguridad no contributiva, porque ya se les acabó. Por lo tanto, del fondo de pensiones que se tiene,
que a diciembre del año pasado eran 8.685 millones de dólares, de ahí se saca del FOP, del Fondo de obligaciones de pensiones, el fideicomiso. Sí, del fideicomiso, perdón, para poderle pagar a los pensionados. Y eso es lo que se conoce como un sistema de reparto espúreo, porque son los trabajadores activos cotizantes que están en el fondo de pensiones los que le están pasando el dinero a los pensionados en el sector público. Eso técnicamente es un sistema de reparto espurio, que no está dicho en ninguna parte, pero en la realidad así es que funciona. Y si uno lo ve, a diciembre del año pasado eran 4.788 millones de dólares, que representa el 55% del fondo de pensiones. Esta idea es interesante, doctor Lazo, me gustaría que la profundizamos un poco más. El hecho de que con el fideicomiso obligatorio de pensiones o de obligación de pensiones se paga a través del dinero que generan aquellas personas bajo el sistema de capitalización individual, le está pagando a la gente del Seguro Social y le está pagando a la gente del INPEP. Y aquí hay una cosa interesante, porque a la gente le mencionaban de que iba a ser un sistema de ahorro individual y que iba a ir generando en esta idea de la bolsa, entre comillas, su dinero, pero ese dinero le está pagando las pensiones de la gente que estaba en el sistema público. Sí, pero aquí debemos de entender lo siguiente. Okay. El fondo de pensiones, ese 8.000 y pico de millones que se tiene, ya debe andar por los 9.000, necesita ganar rentabilidad. Entonces la rentabilidad es colocar ese dinero en acciones, en titularizaciones, y lo que está haciendo el gobierno es prestando ese dinero y le paga una determinada tasa de interés, que fue amarrada a la tasa LIBOR, que es una tasa de referencia internacional que todos los economistas lo utilizamos y es universalmente aceptada y utilizada. Desafortunadamente la tasa LIBOR, después de la crisis del año 2008, se vino al suelo, se han dado abajo del 1%, 0.5%, por ahí así. Y eso ha hecho que la rentabilidad del fondo de pensiones, a través de este préstamo de los casi 5.000 millones de dólares que el gobierno ha tomado a través del FOP, tenga una rentabilidad baja. Y eso está afectando el crecimiento del fondo de pensiones. Eso es una realidad que se tiene. Ahora me gustaría que toquemos otro tema, doctor Lazo. Se ha mencionado a nivel de discurso el hecho de que no es necesario establecer una reforma del sistema de pensiones, porque la idea que se ha manejado o el argumento que se hizo, la idea que se menciona es que el gobierno quiere apropiarse del ahorro de los cotizantes. Nos gustaría tener desde su perspectiva una crítica o posicionamiento ante esta afirmación. Digamos, el sistema como está configurado está pensando en la clase trabajadora, o esta idea de reforma del sistema de pensiones está pensándose de que el gobierno lo que quiere es apropiarse de fondos para tener pago, tener liquidez para asumir ciertos compromisos. Vea, hay una lámina, vamos a ver si la colocan. Ok, vamos a ver si podemos proyectar la siguiente, vamos por a ver favor. la siguiente lámina. Siguiente, okay. esta es perfecto, importante. Esta es. Este es el caso de una mujer que se retira con una pensión de $644, con una esperanza de vida de 85 años. La pensión mínima de $205, de la cual el Estado no está recibiendo absolutamente nada para poderla pagar, él se está garantizando, el Estado, desde el inicio, poder tener un flujo permanente y constante para poder cumplir con esta obligación de los $205, lo cual le va a reducir la presión fiscal a él. Pero ¿cuál es lo importante? Le está garantizando el pago de $205 de pensión vitalicia. Ojo, vitalicia. Y a la AFP le va a tocar durante 11 años pagarle la diferencia de los 644 a los 205. Estamos hablando de $440, por ponerlo números redondos. Eso lo va a pagar la AFP por 11 años.
y el gobierno le va a pagar a esta mujer $205 por 20 años. Estamos hablando de números promedios. ¿Qué es lo importante de esto? Que aquí no hay ningún robo, porque la pensión la va a estar recibiendo en el momento justo que la persona se ha jubilado. Y el Estado, el gobierno, lo que se está garantizando es un flujo para tener los ingresos necesarios de pagarle la pensión de los $205 que esto tiene. No hay ningún robo. Estamos teniendo un sistema solidario con un sistema de cuenta individual mixto complementario. Eso es lo que se está pasando. Y que era la propuesta de la OIT en los años 90 cuando se estuvo discutiendo la reforma aquí en El Salvador. Y lo digo que era la posición de la OIT porque yo trabajaba en ese momento por la OIT y anduve promoviendo el sistema mixto complementario, con dos pilares interactuando al mismo tiempo, el individual y el de reparto. Ahora bien, doctor Lazo, ¿cómo esta configuración actual del sistema previsional tiene implicaciones en las finanzas públicas? Hemos hablado primero del caso de cómo le afecta a nivel particular a un trabajador o a una trabajadora con las gráficas que recién nos acaba de mostrar, pero ahora vinculémoslo con el tema de finanzas públicas y nos permite también hacer la transición a otro de los temas que actualmente se está discutiendo en la coyuntura de nuestro país, en un asunto de las finanzas públicas. En este caso, ¿cuál es el vínculo o la relación que existe entre el sistema previsional actual, su diseño, con las finanzas públicas del Estado salvadoreño? Fantástica posición. El gobierno presta del fondo de pensiones, ya lleva casi 5.000 millones para poder pagar las pensiones del sector público. ¿Qué significa? Que el gobierno no cuenta con los ingresos corrientes para poder cubrir eso que anda aproximadamente por $500 millones anuales. Entonces se endeuda para poder pagar esta pensión del sector público. Y ahí está afectando las finanzas públicas, porque eso se refleja en el déficit fiscal, hay que estar pagando intereses que se van a reflejar también en el déficit fiscal, y eso es lo que nos tiene complicados. En los últimos años, esta operación de endeudamiento del FOP está representando el 57% del déficit fiscal. Es decir, la mayor parte del endeudamiento que el gobierno está incurriendo obedece a la deuda de pensiones para poder pagar esas pensiones que no estuvo previsto cuando se hicieron la reforma en el año 98, lo cual fue una completa irresponsabilidad de quienes tomaron esa decisión. Doctor Lazo, esta mención creo que es importante porque parte de esta decisión es un proceso de valoración política e institucional que se toma en una instancia, en este caso la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué no prever este escenario en esta toma de decisión y tomar una decisión de estas características con un impacto que se iba a observar 15 o 20 años después, doctor Lazo? Creo que esto es importante, esta faceta más política también, aprovechando su experiencia a nivel político. Me gustaría que ha tenido como asesoramiento a nivel político sobre este punto. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar nos dé esa lectura. También, ¿por qué no los tomadores de decisión pudieron prever unas circunstancias de este tipo y que le ha obligado el tema de endeudamiento y nos enfrentamos en el escenario crítico que estamos en este momento? Permítanos una pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Regresamos en unos minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en una nueva emisión de Informa TVX Economía. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad junto al doctor Francisco Lazo es la reforma del sistema de pensiones. Y quiero aprovechar a retomar la pregunta que formulé en el bloque anterior, doctor Lazo, en esta toma de decisiones hay un nivel de responsabilidad de los diputados, diputadas y todos los grupos que estaban alrededor influyendo en esta decisión que se tomó en el año 98. Y me gustaría abordar esto. ¿Por qué no ver los escenarios o la perspectiva de lo que podía significar para no solo las finanzas públicas,
críticas también para las condiciones que iba a tener el sistema previsional para nuestro país 15 años después. Me gustaría tener su valoración sobre esto, doctor Lazo, considerando que también usted ha ejercido como asesor legislativo. Y claro, ¿cuáles son los elementos que deben tomar en cuenta o que toman en cuenta los diputados y diputadas para emitir una decisión tan importante con este tema que es complejo como es el del sistema previsional? Y más que eso, he sido diputado también. Bueno, hace 25 años fungí como diputado y en la Comisión de Hacienda. Lo que pasa es que ahí lo que se impone son las mayorías legislativas, ¿no? Es decir, no es la discusión, no es quien tiene la razón. A veces nos decían a nosotros, sí, ustedes tienen la razón, pero no tienen los votos. Entonces yo tengo los votos y no tengo la razón. Entonces se impone la matemática legislativa. Y aquí se impuso la matemática legislativa. Seamos claros, fue una reforma sin mucha discusión. También hay que indicar que el movimiento laboral, en este tiempo estaba la UNTS, quedó al margen, no se intrometió en la discusión sobre esto, consideraron que aquello podía ser detenido. Ya llevamos 15 años o más en esto. Es decir, fue una reforma producto de las circunstancias del momento, del modelo neoliberal. Los chilenos vinieron y dijeron, son los que asesoraron esto, y se implementó tal cual. Es una copia del modelo chileno. Y el modelo chileno ya está haciendo crisis también. Es más viejo. La crisis del modelo chileno es porque ya la gente está recibiendo pensiones bajas. Aquí todavía no hemos llegado a eso. Aquí vamos a llegar en unos 10, 15 años a iniciar que los primeros jubilados de las AFP puros van a estar, y 10 años después se les habrá acabado su fondo de pensiones y van a pasar a pensión mínima. ¡Ojo! Pongan atención, señores que están trabajando, que no tienen garantizada la pensión de inicial, que sea vitalicia, sino que esa se les va a reducir a los 10 años a pensión mínima. Eso no se los han dicho, yo se los estoy diciendo, tengan mucho cuidado, pónganle atención a esto, a todos los que están trabajando en este momento, es una realidad. Entonces, desde inicios, el sistema comenzó a tener debilidades. En el año 2001 comenzó el gobierno a endeudarse para poder garantizar el pago de las pensiones del sector público. En el 2001 se emitieron bonos por 134 millones y así siguió subiendo. Los bonos fueron emitidos hasta el año 2005 y en el 2005 ya habían acumulado 1.115 millones de dólares. Después, en el 2006 pasó el FOP, porque ya los bonos ya no se siguieron emitiendo porque no tenían ya los 56 votos y se inventaron el FOP. En el primer año son casi 1.000 millones y sigue subiendo. En el 2006, en el 2009 ya habíamos llegado a 2.245 millones de deuda acumulada del FOP. Creo que tenemos esa lámina para proyectarla, para ver un poco la proporción que tiene en el Producto Interno Bruto el saldo de deuda pública del sector público no financiero y de pensiones. No sé si tenemos esa diapositiva. Hay una gráfica. Creo para poderlo proyectar en este momento, a ver si podemos proyectarla y así poderlo ver en proporción de algunos datos, en porcentajes. ¿Qué significa esto? El nivel de la deuda pública, el tema de la deuda previsional con el FOP y el tema de la emisión también de bonos que el Estado ha hecho. Si tenemos si no la tenemos, bueno, igual, no hay, podemos, la tenemos, ok. Ahí está, esa es. Perfecto. Aquí está, efectivamente. Veamos. Desde el año 2001 comienza a endeudarse el gobierno para poder garantizar pensiones. Ajá. 1% representó en aquella época los bonos, que es esa franja azul que está intermedia, y ahora está representando 4%. En el año 2006 comienza el FOP. El FOP ya representa el 19%. 23% de total sobre el PIB se lo estamos debiendo por pensiones. Y el sector público no financiero, 42%. Podemos ver que se ha mantenido estable. El gobierno ha hecho bien la tarea de mantener sus porcentajes de deuda, sí, entre el 30% hasta el 42%, que en 2015, claro, porque hay una ruptura en el año 2008 por lo significado de la crisis, ¿ve? Sí, las implicaciones que tiene. Pero las pensiones, que no se previó en el año 98, perdón, que sí se sabía que esto iba a suceder,
pero estaba en la euforia de dar un negocio privado a las AFP y ahora estamos pagando graves consecuencias de esto. Gobierno que llegue va a tener que enfrentar esto. No es un problema generado en los últimos 6, 7 años. Esto es generado en el año 98. Allá se originó esto y no se previó esto. Y el endeudamiento fue, ya se lo digo, desde el año 2001 iniciamos el endeudamiento. A los 3 años comenzó la crisis, a los 3 años. Es decir, el sistema mostró inviabilidad desde sus inicios. Y además se evidenció lo nefasto que era para los pensionados. Paco Flores le introduce una modificación, creo que en el año 2003 o 2004, y la otra se le introduce Tony Saca en el año, con el decreto 100, creo que es del año 2006. Porque dice, miren, estamos dejando sin pensiones adecuadas a los optados, aquellos que optaron por pasarse a una AFP y no continuar en el sector público. A esa gente le estamos robando pensiones. Esas fueron prácticamente las palabras que dijeron. Igualaron las condiciones de pensión como que se hubiesen seguido en el sector público. Entonces, esta gente del decreto 100 tiene pensión vitalicia, ya garantizada, porque tiene derechos adquiridos, ya todos los que ya la comenzaron a recibir. Y eso nos sigue presionando todavía más el esquema de endeudamiento para pagar estas pensiones. Hay un esquema de endeudamiento, doctor Lazo, pero también hay utilidades para las AFP. Por supuesto. Que es importante mencionarlo, a pesar de que eso puede poner entre la espada y la pared al Estado salvadoreño por su porcentaje de endeudamiento y lo que ha significado desde el año 2001, como usted bien mencionaba, pero por otro lado, la otra cara de la moneda, también las AFPs han tenido utilidades en los últimos años. Coméntenos un poco esta idea. Definitivamente. Mire, todos estos datos uno los encuentra en internet, uno se mete a la página de la Superintendencia del Sistema Financiero y todos estos datos ahí los encontré. Sí. No me los ha pasado nadie ni los he conseguido bajo de agua, sino que están en línea. Veamos, desde el año 2001 al año 2015, la AFP Confía ha acumulado casi 150 millones de dólares de ganancias. Crecer tiene 133 millones de ganancias. Justo está en pantalla la rentabilidad. Qué bien. Pero vean ustedes la rentabilidad sobre patrimonio. Anda cerca del 50%, es decir, que en 2 años recuperan la inversión que han hecho. Díganme, señores, ¿en qué actividad económica uno tiene garantizada este tipo de rentabilidad? Ya quisiera yo 50% de rentabilidad, 40% de rentabilidad. Miren, aquí hay algo que está pésimamente diseñado. Hay que revisar cuáles son las comisiones que está cobrando ese 20%, que después se bajó a 16.9%, pero no se dice también que cuando a uno le pagan pensión, todavía le descuentan 1.5 por administración de la pensión. Es por todos lados, pues. Y de ese 1.5 nadie habla. De cuando a uno ya está pensionado y le están descontando todavía 1.5. ¿Por qué considera, doctor Lazo, que este tema no ha generado la discusión o hasta este momento probablemente con estos espacios, que lo que queremos es eso, propiciar la discusión de este tema, pero en los últimos 15 años esto no se discute o se presenta con una estela de que es muy técnico, que es un tema muy complejo, que es un tema que solo es de discusión de economistas, que solo es de personas especialistas en fondos previsionales, pero al final se está hablando de fondos que la gente ha trabajado por años, por muchos años? ¿Por qué también se pone esta estela en la discusión de que no debe ser un tema de abordaje a nivel sociopolítico, a nivel social, sino que debe ser, y mencionan grupos y expresiones más privadas, que esta es una discusión técnica nada más? Pero ¿cómo puede ser una función técnica cuando me está afectando a todos los trabajadores, por el amor de Dios? Son 700,000 afiliados que están en las AFP, 100,000 que están en el sector público y 2.8 millones que están registrados en las AFP. No me digan que esto tiene que ser técnico, si esto es del interés de todos nosotros, de todos. Que es complejo, es sumamente complejo. Con pensiones hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Cuando uno está joven, comenzando
su vida laboral, digamos, a los 22, 23 años, cuando voy a llegar a los 60 años. Uno ve, si la jodida es, perdón con la expresión, cuando uno ya llegó a los 60, está por llegar, uno comienza a hacer, ¿cuánto va a ser mi pensión? ¿Qué poquito me va a quedar? En los últimos 10 años de la vida laboral, uno comienza a preocuparse por pensiones. Tenemos que hacer una pausa, doctor Lazo, con esta información que nos ha mencionado, pero es que es la reflexión de esto, ¿no? No se prevé que va a ser a futuro, pero llega un momento, un periodo de tiempo, y seguro las personas que están en esa situación pues pueden plantearse esta reflexión. ¿Lo valoré o lo pensé? ¿Y en qué condiciones voy a estar para asumir el tema de la pensión? Y si eso me va a cubrir un trecho o un tercio de lo que resta de la vida de las personas. Pero bueno, permítanos una pausa y vamos a continuar con el último segmento de reflexión con nuestro invitado, el doctor Francisco Lazo, de las reformas del sistema de pensiones. Regresamos en instantes. Estamos finalizando esta emisión de Informa TVX Economía correspondiente a este domingo 9 de octubre del año 2016. El tema que hemos desarrollado junto al doctor Francisco Lazo es la reforma del sistema de pensiones, y como es tradición, este último bloque lo dedicamos para una reflexión de las ideas principales que hemos abordado en el análisis en el transcurso de esta hora. Y quiero poner un aspecto sobre la discusión, doctor Lazo, para tener su valoración final, y luego otros elementos que usted quiere compartir con nuestra audiencia. La discusión sobre la propuesta de reforma del sistema previsional que ofrece el gobierno. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son los puntos elementales de esta propuesta que el gobierno está ofreciendo y la discusión que se está generando con el partido de oposición y con otros actores involucrados a nivel internacional y expresiones también sociales en este país? Bueno, el gobierno, su propuesta es, miren, me voy a garantizar un flujo constante de financiamiento que va a salir también de las pensiones para poder pagar las pensiones mínimas, sobre lo cual en este momento no tiene ningún 5 de flujo de ingresos. Entonces, se está garantizando eso. Está garantizando, por lo tanto, reducir el endeudamiento en que está incurriendo, que nos va a llevar a situaciones catastróficas. Y el país es el que está en peligro, no son las pensiones, no es el gobierno actual, es el Estado salvadoreño, la sociedad salvadoreña la que está en riesgo. Ese es otro elemento a considerar. Por otra parte, algo que no tocamos y sí considero importante es la rentabilidad. Aquí dicen, mire, hay que tener más rentabilidad para tener mejor pensión. Eso es falso. Nuestra ley de privatización de pensiones solo establece 2 parámetros para determinar la pensión. Uno es el salario básico regulador, el promedio de las últimas 120 cotizaciones por la tasa de reemplazo, que es una proporción sobre eso. En este caso es 70%. La rentabilidad no me influye en absoluto en el monto de pensión que yo voy a recibir. Me acumula más y lo que me dice es, miren, usted va a tener más años recibiendo esa determinada pensión, pero en ningún momento le garantiza que eso va a ser vitalicio. A los 10, 11 años eso se le va a acabar y va a pasar a pensión mínima. Por lo tanto, la rentabilidad lo único que le dice es, si usted va a pasar de estar recibiendo 20 años de pensión mínima o 15 años de pensión mínima, pero el problema es que va a ser al final de su vejez. Al final de su vejez va a estar recibiendo pensión mínima. Por lo tanto, lo que tenemos en la actualidad atenta contra los derechos del adulto mayor y más contra los derechos de la mujer, porque es la que sale más perjudicada. Eso creo que es también un punto de vista importante, esta lectura de género, en cómo afecta a las mujeres este diseño, esta composición del sistema previsional. También me gustaría que abordemos en este punto es qué otros elementos de política pública se vinculan con la decisión del sistema de pensiones. Al inicio usted mencionaba un sistema de seguridad social, no solo es el asunto de pensiones, estamos hablando también de acceso a ciertos servicios fundamentales como el tema de salud, por ejemplo, garantizar el tema de educación. ¿Cómo podemos hacer esa lectura integrada, doctor Lazo, que el tema de pensiones no es un asunto eminentemente aislado, no es solamente lo que está marcado en una ley y todo lo que hemos hablado en el transcurso hasta ahora, sino que con qué otras áreas de política pública se traslapa? No, es transversal a muchos aspectos, ¿no? Garantizarme una vejez digna, eso es fundamental. Que
que yo no esté recurriendo a la solidaridad, sino que sea lo que yo contribuí, lo que me permita tener esta vejez digna. La salud. Bueno, los pensionados, afortunadamente, tienen derecho a asistir al Seguro Social y se les descuenta, es decir, los $205 se les descuenta el 1.5 de administración de las AFP y creo que anda por $30 de descuento para el Seguro Social, porque son todavía derechohabientes del Seguro Social. Al final les queda como $180, algo así. Es otro elemento importante a tener en cuenta, lo cual implica mejorar las condiciones del Seguro Social, de que esas colas, de esos problemas que se tienen de espera para una cita, se reduzcan y si fuera en línea, como dice, al mismo tiempo, que bueno sería, ¿no? Son de los elementos que también están detrás de esto. Las finanzas públicas también se ven afectadas, es decir, si el gobierno está en estos momentos con $500 millones recurriendo a endeudarse para poder pagar estas pensiones, quiere decir que son $500 millones que no estarían entrando a los esquemas de salud, de educación, de obras públicas, etcétera. Es decir, también por ese otro lado tenemos un costo-beneficio. Por un lado quito, por otro lado doy, pero por otro lado necesito yo contar con más recursos para estos otros elementos que son de primordial valía en los esquemas de planificación pública, ¿no? Es decir, todo esto se ve afectado, no solamente son las pensiones. Y hay alguien que dice, miren, hay que separar las pensiones de lo fiscal. Es imposible, yo no sé en la mente de quién pueda caber eso, si son $500 millones anuales que se estén endeudando el gobierno para garantizar pago de pensiones. Están directamente conectados, no puedo yo separar uno de lo otro. Es imposible hacerlo. Yo no sé en la mente de quién cabe pensar eso, y lo dicen desafortunadamente, ¿no? Ahora bien, doctor Lazo, estamos en los últimos minutos del programa, pero quiero poner un último aspecto, es cuál es el posicionamiento y el rol que deben tener los ciudadanos, las personas que nos están sintonizando en este momento, en este programa, sobre el tema de las pensiones. Ya mencionábamos que probablemente algunas personas pasan su edad productiva en su etapa de juventud y no valoran o no consideran en qué escenario se van a enfrentar ya a una etapa de vejez o a una etapa de adulto mayor. Pero en este momento las personas que nos están sintonizando, jóvenes, personas trabajadoras, mujeres, todas las personas que nos están viendo y nos escuchan, ¿cuál puede ser el rol que deben de tener ante esta temática y las implicaciones que tiene para la vida de los ciudadanos, de los trabajadores y trabajadoras y también evidentemente para las condiciones de las finanzas públicas, doctor Lazo? Mire, hay dos elementos fundamentales. Uno es, pónganle atención a lo que está sucediendo en Chile, cuna de las AFP. El 21 de agosto, hace un mes y medio, más de 1 millón de chilenos se pronunciaron, salieron en manifestación diciendo no queremos AFP, queremos sistema de reparto, tenemos pensiones bajísimas. ¿Por qué? Porque allá ya están sintiendo el pago de pensiones bajas, ¿no? Aquí todavía no estamos llegando a ese esquema que tienen las AFP. Y si hay alguien que creo que sí tiene la suficiente credibilidad en términos de ser crítico, esto es el premio Nobel Joseph Stiglitz, que dice una noticia del 17 de junio del 2015, Stiglitz se cuadra con el no más AFP y recomienda avanzar a un sistema de pensiones público. Y dice, recordó que en el mundo hay 23 países que privatizaron sus sistemas de pensión, ya 7 lo revirtieron. Y hay otros más que lo están reconsiderando, es decir, es un esquema que está fracasando, que no tiene garantizado el éxito. Por lo tanto, usted trabajador, usted cotizante, preocúpese, es su vejez la que está en juego. Y las AFP, como ya lo demostré yo con los datos fehacientes de esto, he tardado bastante tiempo haciendo estos cálculos, no le están garantizando a usted una pensión digna en su mayor vejez. Usted va a pasar, mujer, 20 años, usted hombre, 10 años, con pensión mínima los últimos años de su vida.
no de su vida útil, de su vida, que es cuando más se necesita poder contar eso. Y las AFP no se lo están garantizando. Doctor Lazo, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado esta noche y seguro nos vamos a encontrar nuevamente para, en la medida de las decisiones que se van tomando en el sistema político salvadoreño, el tema de pensiones y el tema fiscal y presupuestario, que son áreas también de su investigación y que podemos reflexionar junto a la audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden, y va a ser un placer estar de nuevo acá. Gracias a usted por habernos acompañado. Quiero aprovechar antes de cerrar el programa para hacerles una invitación. El Departamento de Economía de la UCA tiene a bien invitarle a usted, amigo y amiga, a un foro en el cual van a abordar justamente la reforma del sistema de pensiones. Y estará como ponente el doctor Francisco Lazo y tendrá comentaristas en función de la exposición que de manera muy sucinta ha presentado esta noche junto a nosotros en Informa TVX Economía. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? El viernes 28 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Segundo Montes de la UCA. Repito entonces la información, tendremos un foro desarrollado por el Departamento de Economía de la UCA, como ponente principal el doctor Francisco Lazo, y comentaristas sobre el tema de reforma de pensiones. Se va a realizar viernes 28 de octubre, 6:30 de la tarde, en el Auditorio Segundo Montes en la UCA. Hacemos la invitación para que nos acompañe, reflexione junto a nosotros y esté más informado y que tenga un posicionamiento más claro sobre este tema relevante para nosotros. Ha sido entonces un gusto que nos haya acompañado en esta emisión de Informa TVX Economía. Será hasta la próxima. Se despide Carlos Monterrosa. Muy buenas noches.